Besi, venga a tomar el mejor café para cuidar juntas la reforma agraria. Bienvenidas y bienvenidos a este quinto capítulo de Un Café para Cuidar la Reforma Agraria, una serie de podcast en la que conversaremos con servidores y servidoras públicas de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras para conocer a profundidad sobre la gestión en acceso a la información, transparencia, lucha anticorrupción, participación ciudadana y en general el trabajo que se realiza desde la Agencia Nacional de Tierras para ejecutar la reforma agraria Revolución por la Vida. Les habla Lisa Trujillo y estaré conduciendo y preparando estos cafés que tienen por objetivo que las comunidades rurales, entidades del sector agricultura, organizaciones sociales y el pueblo colombiano en su totalidad estén bien informados y puedan acceder a las herramientas, acompañamiento, monitoreos, informes y gestiones que se adelantan desde la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras. También queremos que conozcan las voces y trayectoria de las personas que conforman esta oficina para fortalecer la confianza y el sentido de cuidado de lo público como un pilar fundamental de nuestra reforma agraria. En la OIGT reconocemos que la tierra es para quien la trabaja y nosotras trabajamos para que sea más que una consigna, trabajamos para que sea una realidad. En esta ocasión nos acompaña Erika Londoño, administradora tecnológica, especialista en formulación y evaluación de proyectos, estudiante de la especialización en gestión de planificación urbana y territorial, parte de nuestro equipo de la Oficina del Inspector, con quien estaremos dialogando sobre participación ciudadana, uno de los ejes más importantes dentro de la misionalidad OIGT. Así que, Erika, bienvenida a este café para cuidar la reforma rural integral y en general toda la misionalidad de la Agencia Nacional de Tierras. Muchas gracias por la invitación y estamos acá para dar la información que se requiera a la ciudadanía. Bueno, de mí les puedo contar, yo soy paisa, soy nacida en Antioquia, en Medellín desarrollé mi vida laboral también con muchísimo enfoque social, trabajé conjunto con el Móvice muchos años en el enfoque social, también trabajé en el Festival Internacional de Poesía como asistente pedagógica, que también se realiza en la ciudad de Medellín, y pues ya hace como 4 años que vivo en la ciudad de Bogotá. Aquí tuve la oportunidad de llegar a apoyar en el proceso del proyecto que se está realizando para la reincorporación a la vida civil en la cooperativa de Común, en el proyecto de piscicultura. Trabajé allá más o menos unos 2 años y desde el 2023 hago parte de la Agencia Nacional de Tierras. En la Agencia Nacional de Tierras empecé en la dirección de acceso a tierras, en la parte financiera, pues también apoyando como un poco desde los enfoques con las personas que deseaban vender sus propiedades a la entidad, y a partir del 2024 me vinculo a la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierra, y en la oficina hemos desarrollado pues un trabajo más expedito con respecto a la participación ciudadana. Perfecto, Erika. Y bueno, ahora que nuestros oyentes conocen un poco más de ti, hablemos de la participación, de tu ejercicio aquí en la oficina. Entonces, pues para ponernos en contexto, según el decreto 2363 de 2015, con el que se crea la Agencia Nacional de Tierras, una de las funciones más importantes de la OIGT es promover mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia. Esto significa que la Oficina del Inspector es la encargada de promover y garantizar que las comunidades, ojo a esto, especialmente las comunidades sujetas de reforma agraria, puedan involucrarse activamente en la vigilancia y seguimiento de la gestión de tierras, asegurando la transparencia en nuestros procesos y facilitando canales de comunicación entre la entidad y la sociedad civil. Eso es lo que dice la norma, pero en acciones, en la realidad, ¿eso cómo se ve reflejado, Erika? ¿Cómo se proponen esos mecanismos? Bueno, una de las funciones que tiene la Oficina del Inspector es poder hacer recomendaciones para el fortalecimiento institucional, y parte de eso pues también es que esas acciones pues tienen un sujeto al cual un sujeto por el cual se trabaja la entidad, y en este caso son los sujetos rurales. Y para nosotros conocer desde la visión del sujeto rural qué ha visto o qué siente
que pueden haber algunas dificultades con la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, pues parte también de poder escuchar y ver lo que ellos consideran que se tiene a mejorar, que pues la voz del campesinado, de las personas técnicas, pues también ayuda a ese fortalecimiento institucional. Entonces, por eso nosotros enfocamos tanto el tema de participación ciudadana, y cómo se hace es bajo esos mecanismos de diálogo, participando cuando las comunidades nos solicitan, porque pues nosotros lo hacemos esa solicitud, y pues como hemos dado tanto a conocer a la oficina, ha sido como en ese marco. Las organizaciones piden acompañamiento cuando sienten que hay de pronto alguna irregularidad, que la entidad no está trabajando como a cabalidad. Entonces ahí es donde nosotros participamos o estamos como en estos acompañamientos también, porque estas recomendaciones o esas observaciones que nosotros realizamos están enmarcadas también para poder saber identificar si se materializa o no un hecho de corrupción, y poder nosotros empezar como ese tema de mitigación, dado a que es importante para nosotros el buen funcionamiento de la entidad. Entonces el mecanismo que utilizamos es eso, la observación, la escucha, el acompañamiento, y a través de unas observaciones pues ayudamos al mejoramiento institucional. Producto también de los acompañamientos que realizamos, nosotros adicional a eso tenemos un informe que realizamos anual sobre la participación ciudadana en el marco de reforma agraria. Bueno, Erika, fundamental eso que nos mencionas sobre la formulación de estos balances anuales, y precisamente sobre estos documentos es que quiero que le expliquemos a la ciudadanía ahora, sobre todo el de 2024 y el de 2025. El del año pasado estuvo dirigido a dar recomendaciones sobre los comités de reforma agraria. Entonces, primero quisiera que explicáramos un poco a la ciudadanía qué son estos comités, por qué son importantes en términos de participación, y cuáles fueron esas recomendaciones que se entregaron desde la oficina del inspector a la Agencia Nacional de Tierras para mejorar o fortalecer la participación y la transparencia a través de los comités de reforma agraria. Bueno, los comités de reforma agraria fueron creados desde la Ley 160 y se han reactivado desde el 2023 por la Agencia Nacional de Tierras. En este convergen localmente las alcaldías y diferentes comunidades rurales, en este caso campesinos, afrodescendientes, está la mujer rural, comunidad LGTBI, entre otros. Básicamente, en palabras sencillas, son un puente entre la comunidad y las instituciones encargadas del manejo de tierra, y su objetivo es tomar decisiones sobre el acceso, el uso, la adjudicación, y que no se toma solamente como decisiones desde Bogotá, sino que es desde los municipios, es la voz que viene tramitando directamente quienes habitan el campo, o sea, quienes están en el territorio, poder tener esa voz y decir para qué es la tierra donde está. ¿Por qué son importantes en términos de participación? Yo considero que es muy distinto cuando nosotros hablamos desde un escritorio de un espacio geográfico a cuando tú le preguntas a una persona que habita y construye su territorio, ¿cierto? Y que el sujeto rural, el campesino, el afrodescendiente, las comunidades étnicas puedan tomar decisiones sobre cómo quieren configurar su territorio, pues eso también da una mirada a construir desde una mirada distinta, y que realmente quienes hoy están trabajando por el desarrollo, trabajando por avanzar y construir un país diferente, lo hagan desde su propia visión, porque si nosotros lo vemos simplemente desde el papel, pues vamos a ver una forma homogénea, y pues Colombia es un país totalmente diverso, totalmente multicultural, es un país que dentro de sus mismas riquezas cambia cada 5 kilómetros, por así decirlo, pero sí es importante escuchar la voz de quienes habitan y construyen territorio. No es lo mismo el terreno que el territorio. Entonces, en este caso, la participación en los comités es fundamental, porque así les da una voz sobre cómo construir eso que por años les habían negado. Por eso la importancia de que desde el 2023 se hayan reactivado los comités. Precisamente cuando vamos y encontramos estos espacios de diálogo, de conversación y hasta de toma de decisiones entre las comunidades, y pensando en la diversidad cultural, se presentan también conflictos, ¿no? Obstáculos o cosas por mejorar, y es ahí donde la oficina del inspector de tierras entra desde la observación a definir unas recomendaciones para la ANT, que sería la encargada como de seguir mediando y pues al final de cuentas de administrar la propiedad rural en el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esas recomendaciones que se pudieron recoger en términos de comités de reforma agraria el año pasado? Nosotros en el 2024 para los comités de reforma agraria enmarcamos
eso en un informe que presenta la oficina en el año. Y ese informe pues generó unas recomendaciones que pudieran coayudar no solamente institucionalmente a la ANT, sino que les pudiera también aportar a la construcción a los comités de reforma agraria sin ser invasivos, o sea, que pudiéramos tener un panorama que ayudara mutuamente, ¿cierto? Y en ese caso también poder aportar a mejorar esa comunicación interinstitucional, institución y comunidad. Bueno, la primera recomendación que se hizo fue fortalecer la organización comunitaria. Hicimos la sugerencia de crear un manual sobre los procedimientos del comité porque consideramos que es importante que se pueda decir el paso a paso de qué hace el comité, sobre qué trabaja el comité y enfocarlos de acuerdo a sus dinámicas territoriales. La segunda observación o recomendación que se realizó fue el tema de formación continua, teniendo en cuenta de que si bien la ley 160 es la que crea estos comités, pues solo hasta el 2023 se vinieron a reactivar. Había pasado muchísimo tiempo desde los comités, muchos municipios no tenían comité o no tienen comité de reforma agraria y pues desconocen qué hace el comité. Entonces es importante de que el campesinado, en este caso, o de los sujetos rurales que hacen parte de los comités, pues tengan el conocimiento tácito de qué hacen los comités de reforma agraria y cuál es su rol en la participación de los mismos. Como tercera recomendación también fue la comunicación y la rendición de cuentas, que es mejorar un poco los canales de información en los que se transmite la información desde la ANT con las alcaldías y las comunidades y así generar un vínculo de confianza y que lo que ellos sientan que nosotros venimos trabajando sí es en el marco de la transparencia y la legalidad de la institución. Claro, y todo el proceso, o bueno, estas tres recomendaciones como que se articulan y se complementan entre ellas en términos de, si hablamos de transparencia y de acceso a la información, las comunidades deben tener claro cómo se forma ese comité, para qué sirve, cómo pueden fortalecerlo, llevarlo y cómo pueden utilizarlo también para que sea el lugar desde donde ordenan su municipio, ordenan el uso que le dan a la tierra, desde donde también resuelven algunas discusiones y pues la formación constante que tendría que dar pues la Agencia Nacional de Tierras, que también va en doble vía, no solamente en términos de la reforma agraria, sino en términos de la misionalidad integral que tiene la Agencia Nacional de Tierras. Entonces súper importante este trabajo y este informe que entrega la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras frente a los comités municipales de reforma agraria. Ahora, Erika, en el 2025 estamos construyendo el informe frente a las zonas de reserva campesina como figura de ordenamiento territorial y los territorios campesinos agroalimentarios como figura de autogobernanza de las comunidades rurales, ¿verdad? Entonces hablemos un poco de este documento, de esta vigencia y por qué hacerlo enfocado en estas dos figuras y démosle a la gente un abrebocas de esas recomendaciones, digamos, la exclusiva, pues la chiva de las recomendaciones que vendrán en la vigencia del 2025 desde la participación ciudadana en el marco de las zonas de reserva campesina y los TECAM para este café que cuida la reforma agraria. Las zonas de reserva campesina y los territorios agroalimentarios TECAM están diseñados para la conservación del campesinado en el territorio, para que el campesinado esté y construya su territorio desde una visión, desde la paz, desde promoviendo su propio modelo organizativo, de desarrollo, economía solidaria y que desde su producción sostenible pueda permanecer en el campo, en lo rural, ¿cierto? Y estas figuras de ordenamiento, pues lo que coayuda es que el campesinado pueda fortalecer sus procesos organizativos y su proceso de transformador dentro del territorio. Para el 2025, pues nosotros estamos analizando las dos figuras de ordenamiento territorial campesino, que estas dos figuras pues están enfocadas en el fortalecimiento y la sostenibilidad del campesinado en los territorios, ¿cierto? Desde una visión comunitaria, solidaria, desde su propia producción sostenible y que pues el campesinado siga en el tiempo en la ruralidad, que esa es como la finalidad de la reforma agraria, ¿cierto? Y en este caso pues las dos figuras, si bien una viene desde la ley 160 y la nueva figura de los territorios agroalimentarios normativamente podríamos decir que es nueva, pues son figuras que están enfocadas a esos fortalecimientos. Entonces para nosotros es importante poder dar esas recomendaciones para que institucionalmente nosotros podamos ayudar a esos fortalecimientos y que la entidad pueda generar o hacer sus debidos procesos. Bueno, una de las recomendaciones que nosotros tenemos para este informe 2025 es el fortalecimiento institucional. Las comunidades necesitan una ANT que dialogue con las comunidades, desde los enfoques técnicos, jurídicos,
desde lo participativo, que si las comunidades tienen alguna duda, no lo vean simplemente como un trámite o un proceso, sino que sea un proceso, un diálogo de acompañamiento. Como segunda recomendación, tenemos una estrategia de formación campesina, donde los territorios comprendan y participen mejor dentro de las figuras de ordenamiento territorial, ¿cierto? Como tercera recomendación es avanzar hacia la armonización entre figuras de ordenamiento territorial, no solo campesinas, sino también étnicas. En este caso es importante para nosotros disminuir los conflictos interculturales y poder armonizar muchísimo más los territorios. Y esto es importante porque, claro, entre las distintas formas de ordenamiento territorial que han venido trabajando las comunidades, pues lo hemos mencionado durante este podcast, se generan unos diálogos, pero también se generan unas tensiones, y gracias a la visibilidad y el posicionamiento que ha tenido estos últimos 2 años la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, pues nos han invitado las organizaciones, pero también otras entidades del sector agricultura a participar de mesas de diálogo precisamente para aportar y proponer mecanismos de resolución de conflictos entre las comunidades, y quizás no somos diálogo social, pero sí hay una articulación interinstitucional en la que hemos acompañado al sector de una manera integral para además recoger denuncias sobre posibles hechos de corrupción en el territorio. Una de esas experiencias muy significativa fue la Mesa del Patía. Entonces me gustaría que hagamos un contexto de la mesa y contarle a los oyentes cuál fue nuestro papel en este diálogo y qué pudimos aportar. El desarrollo de la Mesa del Patía fue muy enriquecedor en lo personal. Nosotros desarrollamos una mesa técnica que se llamó Tierra, Territorio del Patía, en el cual pues participamos acompañando a las comunidades, logrando desarrollar un protocolo para la dotación de tierra para las comunidades afro y campesinas que estaban en disputa o que se encuentran en algunas conflictividades por temas de tierra, por quién tiene un predio, quién tiene otro, dónde está el consejo, dónde está el otro, y pues nosotros lo que logramos en ese espacio fue poder articular y que las comunidades propiamente determinen y definan cómo construir o cómo organizar de esa manera que no sientan invadidos o transgredidos de acuerdo a sus particularidades. En esta mesa pues también fue muy importante el respeto, la armonización y la realidad de que todos y cada uno de ellos viven dentro del territorio, construyen territorio, y no era necesario llegar a conflictos que se han venido presentando en algunos escenarios y sobre todo en el Patía, sino que a través del diálogo, a través de sentarse, organizar y desarrollar actividades conjuntas podían convivir y desarrollar cada uno de sus trabajos y definir cómo ellos mismos querían ordenarse. Entonces, este caso particular es importante porque creo que crea un precedente entre esas disputas interculturales que se han venido presentando en muchas partes del país y poder sentarlos a ellos y que ellos mismos tomaran sus determinaciones y poder conversarlos sin tener que siempre estar una institución definiendo. Eso creo que es un gran avance en términos de participación ciudadana y sobre todo porque para nosotros también nos ayuda a comprender un poco las dinámicas propias de los territorios. Y en estas figuras de ordenamiento que también invitan a la autogobernanza, por ejemplo, es muy importante que se reconozcan y que no estemos nosotros de por medio, porque finalmente la permanencia en el territorio de las comunidades rurales, campesinas, étnicas y comunitarias les atraviesa por igual la redistribución de la tierra y poder titular las zonas de reserva campesina, los territorios agroalimentarios, el saneamiento de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas es importante por igual para todos con sus diferencias étnicas y sus particularidades, pero al final la permanencia es la misma porque dirían el enemigo está del otro lado y no entre nosotros, ¿no? Que los acaparadores de la tierra están del otro lado, los grandes terratenientes están del otro lado y estas figuras de ordenamiento lo que invitan es a la autogobernanza, pero también a juntarnos entre todas y todos para luchar contra esos grandes acaparadores de la tierra y que haya una distribución más justa en el territorio. Es precisamente lo que tú decías y pues hablando un poco en términos de la necesidad del entendimiento, el reconocimiento y el respeto por el otro.
esta mesa, como lo decía inicialmente, es muy enriquecedor porque es entender de que todos y cada uno estamos en el territorio y que no tenemos que pelear entre nosotros, sino construir propiamente. De acuerdo a las particularidades, todos somos sujetos que habitamos la ruralidad y que en el marco de eso, pues construimos ese territorio, pues ese que hemos soñado y que lo han defendido. Erika, gracias por explicarnos estos escenarios en los que con dignidad cumplimos desde la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras. Entre el 2024 y el 2025 hemos trabajado arduamente con todo nuestro equipo de profesionales en cabeza del inspector César Santoyo para fortalecer la participación de las comunidades y así seguir construyendo una Agencia Nacional de Tierras y una reforma agraria desde el campesinado, los indígenas, los pueblos negros, raizales y palenqueros, y no desde un escritorio en Bogotá como sucedía antes. De esta manera llegamos al final de nuestro Café para Cuidar la Reforma. Gracias a todos y todas quienes se conectan con nosotras para conocer nuestra gestión y por supuesto para adquirir herramientas a la hora de defender esta reforma rural integral, Revolución por la Vida. Recuerden que les habló Erika Londoño y Lisa Trujillo y nos escuchamos en un próximo capítulo. Pilas porque tendremos un invitado muy especial que nos va a hacer una rendición de cuentas con respecto a la lucha contra la corrupción en la Agencia Nacional de Tierras. Este podcast es producido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.